Este video es parte de la película Terremoto, la falla de San Andrés, donde hay múltiples rescates. En este caso, Dwayne Johnson, el actor principal, el moreno musculoso, ese que se parece a mí, hizo todo lo posible para rescatar a esta joven. Él arriesgó su vida, aunque parecía un rescate imposible, finalmente logró salvarle la vida. A mí me gustan mucho las películas de acción y especialmente las que son de la vida real. La carta de Santiago es una carta de mucha acción. Se nos enseña que los creyentes debemos estar demostrando nuestra fe a diestra y a siniestra. No solo ser oidores de la palabra de Dios, sino ser hacedores de ella. Hoy terminamos nuestro estudio de Santiago con dos impresionantes versículos que tratan sobre una misión que Dios nos da. Se trata de ser parte del rescate de la persona perdida. Por eso he titulado esta enseñanza al rescate del extraviado. Vamos todos al libro de Santiago, a la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. 19 y 20. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Santiago 5, 19 y 20 dice así: Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Punto y punto final. Estos versículos son la culminación de esta hermosa y productiva, exhortativa, aplicativa y transformadora carta de Santiago para nosotros. Ha sido como un libro enfocado a la vida práctica de un cristiano. En todas estas semanas, recordemos, se nos enseñó en cómo poner en práctica la fe en quien creemos, en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios nos regaló y nos dio el privilegio de aprender cómo crecer en medio de muchas pruebas de fe, cómo pedir sabiduría, cómo guardar nuestra lengua y muchos temas más que creo y espero que estén escritos en sus libretas de apuntes. Estos versículos no son una despedida muy común para una carta. Uno espera una despedida como una conclusión, un resumen, un chao, un saludo a aquello, saludo de tal persona, recuerden que los amo. Vemos que Santiago termina de otra manera, pero muy apropiada. Él termina con un reto, una tarea, una responsabilidad. Yo la llamaría una misión para el creyente. Esta carta va dirigida a los creyentes judíos en la dispersión. Eran iglesias pequeñas, en diferentes lugares de la zona norte de Jerusalén. Pero Santiago sabía que habían personas allí que decían ser cristianos, pero con sus obras no lo demostraban. En el contexto de toda su carta, Él nos invita a examinar nuestra fe y que todo oyente se asegurara de que su fe en Cristo fuera algo serio y verdadero. En otras palabras, Santiago estaba súper interesado en que nadie estuviera engañado con su relación con respecto a su salvación. Para el liderazgo de la iglesia, es horrible ver a personas que dicen estar bien con Dios, mientras sus corazones están bien lejos de Dios. Pero es también terrible descubrir que un líder no sea un hacedor de la palabra, ¿verdad? Un líder que pierda el foco de su vida como hijo de Dios. Entonces Santiago decía que tengamos todos una fe verdadera, genuina, una fe salvadora. Y al terminar esta epístola, quiere que cada creyente muestre su fe genuina haciendo un reto, una misión.
Mateo, al final de su carta o de su libro, nos narra sobre la gran comisión que deja Jesús: evangelizar en todas las naciones del mundo, predicar el evangelio. Ahora Santiago nos da una misión muy parecida, pero es muy particular. Es hacer parte del rescate de los extraviados que están dentro de la congregación. Para cumplir esta responsabilidad debe haber tres cosas: un objeto a rescatar, los instrumentos de rescate y una meta para rescatar. El objetivo a rescatar. Vamos todos al versículo 19, capítulo 5. Dice así: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino. ¿A quién hay que rescatar? A aquellos que se extravían de la verdad, los que se han o se están apartando de Cristo. Extraviar tiene varios sinónimos. Uno es vago, otro es somnoliento, descarriado, y en el Nuevo Testamento en algunas ocasiones esta misma palabra aparece como apostatar, apóstata. El significado da la connotación, la persona que toma el camino equivocado, que su mente está en otras cosas. Es una persona que va de un lado para otro sin tener un objetivo claro en su vida. Si trajéramos ese significado a la iglesia de nosotros, hoy en día es la persona que ha perdido el horizonte, se ha apartado del evangelio. Jesucristo pasa a ser un segundo o pasa a un tercer lugar o a un cuarto o al fondo de la tabla en sus prioridades. Obviamente es una persona que no manifiesta crecimiento ni madurez espiritual al recibir la palabra de Dios. Por lo tanto no da fruto genuino. Es como el Judas de los 12 apóstoles. Este descarriado, extraviado, era un alguno entre vosotros. Él se mezcló en los ministerios. Él se sentaba a comer con el Señor. Oraba con los demás discípulos. Administraba el dinero. Besó a su Señor como muestra de respeto y adoración. Ayudó a cargar las canastas de alimentos para dárselas a los necesitados. Pero ¿cómo termina? Vendiendo a Jesús por la atracción del mundo, por la plata. Él conoció la verdad, la saboreó, disfrutó, pero finalmente la dejó a un lado. En otras palabras, digo yo que le dio la espalda a Cristo. El hombre se faltoneó. En el Nuevo Testamento se usa mucho esta expresión de extraviado, perdido, con relación a los no salvos, a los que rechazan a Cristo Jesús. Por ejemplo, el mismo Jesús la utilizó para describir a sus opositores saduceos que no creían en la resurrección. En Mateo 22, 29 dice así: erráis, y es la misma palabra, están extraviados, están perdidos. ¿Por qué? ¿En qué estaban? Estaban ignorando las escrituras y el poder de Dios. Le dice Pablo a Tito en Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, no salvos. ¿Qué éramos? ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Éramos desobedientes y estábamos extraviados, descarriados de la verdad. Pedro dijo antes de conocer a Cristo que nosotros antes de conocer a Cristo éramos como ovejas, ¿cómo? Descarriadas. Y la misma palabra en 1 Pedro 2:25. Pero ahora, ¿qué somos? Ahora en Cristo Jesús hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Esto nos hace pensar que el objeto a rescatar son las almas perdidas que están dentro de nosotros.
Pero entonces, ¿por qué Santiago dice y comienza el versículo 19 con hermanos míos? Si alguno de entre vosotros se extravía o se aparta de la fe. Entonces, ¿el objeto son los creyentes apartados? Este es un pasaje bíblico que ha tenido muchísimas controversias, aún entre las mismas denominaciones. Muchos dicen que Santiago se dirige a creyentes que se apartan de la fe, por lo que acá está diciendo en este versículo 19, hermanos míos, si alguno de entre vosotros. Pero Santiago también emplea 14 veces esta misma expresión en sentido general para la iglesia a lo largo de toda su carta, sabiendo que dentro de los oyentes habían no creyentes. Un ejemplo, si recibiéramos una carta del pastor Alfonso, aquel misionero que está en Paraguay, que nos ha predicado algunos domingos, si él nos enviara una carta, se la entregaría probablemente a Ricardo. Y Ricardo en el culto dominical la saca y nos la leería. ¿Y qué diría? El inicio podría ser, hermanos míos de Cota. Claro, él se está dirigiendo a toda la congregación, a la iglesia de creyentes, pero posiblemente dentro de ella hay cristianos hay no cristianos que están escuchando la carta del pastor Alfonso. Por esta razón es que otras personas, otro grupo de estudiosos o de teólogos dicen que el objeto de rescate son los falsos creyentes, que están dentro de la iglesia, obviamente. Además, por el propósito de la misión, del reto que Santiago nos da a nosotros, que lo veremos más adelante. Pero ahora en toda iglesia local hay de estos dos grupos de personas. Tal vez entre nosotros hoy hay algunos que sirven al Señor y que asisten al culto, pero no son salvos. Y otros que se congregan, que están en una relación muy fría, congelada con el Señor. Un día sí, otro día no, pero son personas salvas. Pero la idea de Santiago acá no es crear ni grupos ni divisiones de personas en la iglesia. El foco de él es completamente diferente, es otro. La Biblia es clara en que la salvación no se pierde, solo proviene de Dios, y también es clara que ninguno de nosotros podemos juzgar la salvación de los demás. Eso solo le compete a Dios. Nosotros sí podemos ver, podemos disfrutar, pero también podemos entristecernos por las obras de fe de otra persona. Lo que quiero decir es que cualquier persona que esté extraviada de la fe, cualquier persona que esté apartada de la palabra de Dios en nuestra congregación, necesita del amor de las personas realmente salvas que vayan en su ayuda. Acá es donde entramos al segundo punto. Los instrumentos de la misión de rescate. El rescate de esta joven, de esta niña, fue llevada a cabo ¿por quién? Por el actor. Este actor, Dwayne Johnson, era el rescatista. Había un equipo de rescate. Él usó instrumentos también. Pudo haber sido el cable, el codo para romper el vidrio, qué sé yo. Y hubo el helicóptero también. Pero en sí, el instrumento fue el rescatista. Vamos al versículo 19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y el pastor le hace volver, vamos al versículo 20. Sepa que el pastor que hace volver, volver a un pecado. Aquí no dice eso. ¿Qué es lo que dice? Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y si alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino.
Los rescatistas no solo son los pastores ni los líderes, es alguno, y ese alguno son los creyentes. Todos nosotros, todos los que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos agentes especiales de Dios que Él va a usar para recuperar al pecador extraviado. Me pregunto, en el contexto del libro de Santiago, ¿cuál sería la reacción de estos judíos cristianos en esta época cuando eran robados, abusados mientras padecían dolor, hambre, cuando caían en chisme o cuando eran maltratados? ¿Por quiénes? Por supuestos hermanos en la fe. ¿Cuál sería la reacción? Porque el corazón humano es vengativo, ¿verdad? Esto estaba pasando en aquella época. Y recibir la voz de Dios que dice, ajá, tú deja la rabia. Deja la sensibilidad. Ellos están apartados de Jesús, tú no. Y tu responsabilidad más bien es que vayas a donde Él y lo hagas volver al camino de la verdad. Es difícil, claro, pero así lo demanda nuestro Padre Celestial. Ahora, Santiago no solo nos está diciendo que vayamos en rescate de los que nos han hecho algo malo a nosotros. No. Sino Él está hablando de toda persona, de cada persona que esté alrededor de nosotros en la congregación que está descarriada. Es nuestra labor. La gran pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? Santiago en este par de versículos no nos está diciendo cómo, sí nos está dando la orden, el reto, la tarea. Pero ustedes se acuerdan de la parábola de la oveja perdida o de la oveja descarriada. De 100 ovejas que tenía el pastor, una se le extravió. Las ovejas, más que ser inofensivas, son muy tercas, son ingenuas, pero se extravían fácilmente. Esta oveja representa a todos aquellos que consciente o inconscientemente están alejados de Dios. Se trata de personas que no saben que están perdidas. O tal vez sí, pero les gusta estar en una condición de pecado. Algunas de las ovejas no quieren ser encontradas y cuando ven al pastor se esconden. El hombre que salió a buscarla obviamente era el pastor, en este caso es Jesús. Y fue, mis hermanos, el amor de este pastor por esa oveja que prefirió dejar las 99 en un desierto, en peligro tal vez, por ir a buscarla una. Cosa que no se le ocurriría a ningún pastor en esa época. Pero después de gran esfuerzo por buscarla, por encontrarla, la halla y la pone en sus hombres, gozoso, porque ¿qué tal si la hubiera encontrado muerta? Él se apresuró a buscarla antes de que la picara tal vez una culebra en ese desierto. O un lobo. Algo. Estaba en peligro de muerte. Por eso se apresuró a buscarla. ¿Qué hacer? Número 1, debemos con esta enseñanza amar a los perdidos. Sin amor por ellos sería una misión imposible. La falta de amor por el perdido es un obstáculo. Si el creyente ama a Jesucristo con toda su alma, su mente, sus fuerzas y su corazón, debe amar a los perdidos. Debe amar al extraviado, al descarriado. Si Dios se preocupó, si Jesús se preocupó por esta oveja descarriada, ¿por qué nosotros no preocuparnos por las personas
que están alejadas del Señor en la iglesia. Puede que no actuemos a la manera como Dwayne Johnson actuó al rescatar a la joven. Él amaba su trabajo, tenía la necesidad de salvar a esta joven. Usó lo que pudo y lo que tenía a su alcance. Pero nosotros no debemos apartar a los apartados en la iglesia, creyendo tal vez que no haya solución para ellos, creyendo tal vez que es que el carácter de esa persona es muy difícil. Nuestra tarea es evangelizar, mis hermanos, porque el verdadero rescatista es Cristo Jesús. Nosotros somos sus instrumentos de rescate. Él si quiere salvar lo va a hacer. Si no lo quiere hacer no lo hará. Pero nosotros debemos cumplir con la responsabilidad. Una oveja es muy importante para Jesucristo. Una oveja debe ser importante para nosotros. ¿Qué tal dejar 99 ministerios a un lado por ir en busca de una oveja descarriada? Claro. Hay ovejas que son más dóciles que otras. Unas se dejan agarrar más fácilmente y se pueden alzar en los hombros rápidamente. Otras toca dedicarles más tiempo, toca apretarlas más fuerte, toca amarrarlas. Otras ni se dejan agarrar. Se les acerca a uno y ni porque uno fuera un demonio. Corren a esconderse. La manera de rescatar es confrontándolas con la Biblia. Pero cuidado, mis queridos, porque primero debemos desarrollar como Jesucristo hacía. Desarrollar una relación personal con las personas y con mucho amor, aunque a veces fuerte, confrontar a el extraviado. El autor de Hebreos dice en su versículo 12 del capítulo 10, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Versículo 13, adviértanse unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy. Ese hoy es que no pase el día, que no se vaya a hacer tarde cuando Dios está hablando. Adviértanse, exhórtense los unos a los otros, confróntense los unos a los otros, ríndanse en cuenta los unos a los otros, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca su corazón contra Dios. Si yo, Carlos Páez, me aparto de la verdad, necesito de un hermano como tú que me ame y me confronte con las Escrituras lo más pronto posible, independiente de mi reacción a esa confrontación. Te digo que entre más duro mi corazón, más apartado de Jesús estoy. Más difícil va a ser recibir la exhortación de mi hermano, porque tal vez mi orgullo va a estar por encima del amor que él me está dando, me está demostrando. Muchas veces yo he confrontado el pecado de hermanos y de no hermanos en la fe. Parecen misiones imposibles. Sé que muchos de ustedes también lo han hecho. Yo he recibido distanciamiento social. Les entra la palabra en reversa. Se enojan conmigo. No vuelven a la iglesia. Pero también he sentido el gozo de ser partícipe, de redirigir a otros por el camino del Señor. Y gloria a Dios por eso. Porque Él es el que hace la obra. Yo simplemente soy un instrumento. Entonces, cuando te confronte un creyente, no te ofendas. No seas hipersensible. Más bien, recibe
su consejo en humildad porque viene de la Biblia. Seguramente ellos no quieren lastimarte, sino que tú encuentres el camino de la verdad, que dejes los hábitos de pecado, que camines de victoria en victoria, que crezcas espiritualmente. Pero especialmente si tú estás rechazando a Cristo Jesús, su gracia inmerecida, Él quiere que tú te salves de la condenación eterna. Es lo más seguro. Y esto hace que entremos al tercer punto, la meta del rescate. No hay rescate si no hay metas, si no hay propósitos. Versículo 20, Santiago 5. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, mira la meta, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Que Dios salve su alma y le cubra la multitud de sus pecados. Es Dios es que salva, hemos dicho, y es la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario la que cubre multitud de pecados. Entonces, el conocer que los que rechazan a Cristo van a enfrentar un juicio severo, nos debe estimular a evangelizar a los descarriados. En Lucas 19:10, el Señor Jesús definió su misión de rescate cuando dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la iglesia debe seguir su ejemplo. Nosotros. Este es el gran reto que Santiago nos deja aquí al final de su carta. ¿Qué es lo que está en peligro, mis hermanos? Nada menos ni nada más que el alma eterna de cada persona extraviada. Marcos, en su evangelio, dice que no hay nada en el mundo que valga más que el alma. ¿Qué es el alma? Le pregunté a muchas personas: oiga, para usted, ¿qué significa el alma? ¿Qué es el alma? Y muchas personas me respondieron cosas diferentes, tal vez ciertas. Una me respondió que el alma es el yo interior. Otro me dijo que la vida que hay en mi cuerpo. Otro me dijo, son las emociones y sentimientos como el amor, el odio, la ira, la congoja dentro de mi cuerpo. Tienen razón. Es una palabra difícil de darle un significado para todos, pues un significado conciso. La palabra hebrea traducida como alma significa una criatura que respira, el soplo divino, como en Génesis 2:7, que dice que Dios sopló en la nariz aliento de vida, alma, y fue el hombre un ser viviente. En el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra alma es muy similar, significa vida. El alma humana es la parte de una persona que no es física. Claro, es la parte de cada uno de nosotros que dura eternamente después de la muerte física. Génesis 35:18 describe la muerte de Raquel, la esposa de Jacob, diciendo que ella nombró a su hijo cuando su alma, su soplo de vida, partía. De esto sabemos entonces que el alma es diferente al cuerpo, pero están estrechamente relacionadas y que sigue viviendo el alma después de la muerte física. Algunos la definen como la persona interior e inmortal que vive en el cuerpo mortal, el yo interior. Quiere decir que el alma
es lo que nos hace diferente de los demás. Es donde se encuentran nuestras cualidades y sentimientos, nuestras pasiones, nuestra autonomía, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar. El alma es en general todo lo que compone nuestro ser. El alma es distinta del corazón, Deuteronomio 26, es distinta del espíritu, como lo dice la carta a los tesalonicenses, la carta a los hebreos, es distinta de la mente, como lo dice Mateo, Marcos y Lucas. El alma humana es creada por Dios y para Dios, como lo dice Jeremías. Puede ser fuerte e inestable, como dice Pedro en su segunda carta. Sabemos que el alma humana necesita expiación. Levítico 17:11. Necesita de sacrificio el alma. Es la parte de un creyente también que es purificada, santificada, protegida por la obra y el poder del Espíritu Santo. Alma y el Espíritu son dos cosas diferentes. Primera de Pedro. Es el Espíritu Santo en el creyente el que guía el alma. Entonces, el alma se puede perder o se puede salvar, como nos dice aquí Santiago en su carta. Lo dijo en el capítulo 1, versículo 21 y lo dice aquí al final de su carta, 5:20. Entonces nuestra meta es que las almas del extraviado no se vayan para el infierno. Uno de los aterradores pasajes de la Biblia está en Apocalipsis. El apóstol Juan dijo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, siendo la muerte física la primera muerte. No nos debe conmover esto para predicar el evangelio a los extraviados en nuestra iglesia. Otra meta es evitar que los que tienen una fe falsa, los que han escogido su propio camino, los que se han apartado de Dios, deben prestar la advertencia que el Señor les está haciendo hoy a través de Santiago. No vas a entrar a la presencia del Señor en el cielo por tus múltiples pecados contra Dios. Es lo que está diciendo Santiago. El objetivo es que a esa persona se le perdonen multitudes de pecados, no uno, ni 100, ni miles, tal vez millones. ¿Cuántos pecados comete una persona desde que nace? Millones. Si no ha de ser por creer en la obra preciosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, quien pagó por todos nuestros pecados, estaría nuestra alma directica esperando a ser lanzada por un ángel en el lago de fuego. Solo la sangre de Jesús puede cubrir multitud de pecados. Es por eso que si tú estás escuchando esta mañana la palabra de Dios y no te has reconciliado con Dios, has rechazado a Jesús, su palabra, le has dado la vuelta a Cristo, la espalda, es necesario que recibas el perdón divino. Debes reconocer que eres un pecador, que tu vida es una vida sin Cristo, que por tus pecados mereces una condenación eterna. Debes arrepentirte de tus pecados. Debes arrepentirte de haber dejado a un lado en tu vida a Jesucristo. El amor de Jesús está abierto para ti. Él puede dejar cientos, miles de ovejas a un lado y Él quiere rescatarte a ti esta mañana.
Él te ama, Él te creó con un propósito, Él quiere que ser tu Señor, Él quiere ser el Salvador de tu alma, Él tiene los brazos abiertos para que tú en este instante vayas, te dirijas a Él y estés con Él juntamente por una eternidad. Hazlo. Es la invitación que Dios te está haciendo esta mañana. La Biblia dice, mira, que los pecadores extraviados que están oyendo la palabra de Dios y siguen rechazando y apartándose de Jesús, tendrán mayor culpa que los peores pecadores del mundo. Aún de los que han negado el nombre de Jesús. Hebreos 10, 26, 29. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuanto mayor sea el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Puede ser que Santiago en esta carta está pensando lo mismo que el autor de Hebreos. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, te está diciendo en esta mañana, es mejor que abandones tu pecado. Pues es mejor que escuches al hermano que te está predicando el Evangelio, que te está evangelizando, que te está hablando de Cristo. Hay un camino que al hombre le parece derecho, ¿recuerdan? Pero su fin es camino de muerte, Proverbios 14, 12. ¿Cómo no escuchar la palabra de Dios si estás extraviado? Reconcíliate con Jesús. Ve a Él. Y tú, creyente, debes tener compasión por los perdidos. Tú eres el instrumento de rescate. Tienes una misión posible. Debes estar al rescate del extraviado. El que gana almas es sabios. Proverbios 11:30. Mi querido Padre y Señor nuestro, gracias por tu palabra de esta mañana. Gracias por el reto tan impresionante, la gran comisión por fuera y dentro de la iglesia que nos has dejado. Pero sobre todo, gracias por tu gracia que nos ha salvado. Llevas nuestra alma con un destino al cielo eterno. Estaremos en tu presencia, Señor, por una eternidad. Qué gozo el que nos da saber eso. Qué gozo cuando tu Hijo Jesús levantó esa oveja y la colocó en sus hombros, Señor. Así hizo con cada uno de nosotros. Padre, permite que aquellos que rechazan el nombre de Jesús, aquellos que no se han reconciliado contigo, quebranten su corazón, se postren ante ti y se arrepientan de sus pecados, que reconozcan la obra de tu Hijo precioso, reconociendo, sabiendo, entendiendo que la sangre derramada allí en ese madero limpia toda maldad, una vez y para siempre. Gracias por permitir ser parte de tu equipo de rescate, pero permite que lo hagamos efectivo, que actuemos sabiendo que nuestra fe es genuina todos los días, de aquí hasta que el Señor Jesucristo venga o hasta que tú mandes pedir por nuestras almas. Bendito sea tu precioso nombre. Te amamos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.